Gracias, Manuel. Gracias. Bueno, estaba diciendo que si en esta junta, nosotros logramos generar una fricción suficiente entre el tornillo y la superficie de contacto en el cuerpo, ¿qué va a pasar? Que este cuerpo se va... Perdón, chicos, cierren... ¿Alguno tiene abierto el... Juan Espesa. Juan, por Espesa. favor, ¿podrías mutear el micrófono? Perdón, pero es que se ingresan ruidos que no dejan escuchar bien. Entonces, si nosotros generamos la suficiente fricción entre este perno y el cuerpo que contiene la ranura, ¿qué va a pasar? Y que vamos a evitar el desplazamiento en X. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Y que va a poder solamente rotar. Esto es lo que le sucede, por ejemplo, a este tipo, esto estaría representado por este tipo de junta, que es el caso de una junta rodante, es el caso de una rueda de un vehículo. Una rueda de un vehículo es como el caso del tornillo con la tuerca. ¿Se acuerdan? Ayer yo les expliqué que el tornillo y la tuerca, que es una junta llamada helicoidal, es un caso general ¿de quién? De estas dos juntas, o sea, estos dos son casos particulares de esta junta. Y que esta junta, que pareciera tener 2 grados de libertad, que es que está definido porque esta tuerca, además de rotar, avanza sobre el tornillo respecto de este otro eslabón. O sea, el tornillo es un eslabón, la tuerca es el otro eslabón. La tuerca puede rotar y desplazarse respecto al tornillo. Pero ¿qué pasa? Que el desplazamiento es función de la rotación. Por lo tanto, el desplazamiento y la rotación no son variables independientes. Por eso es que esta junta es una junta de 1 grado de libertad, aunque tenga la posibilidad de moverse la tuerca de 2 maneras. ¿Sí? Acá va a pasar algo parecido. ¿Yo qué estoy haciendo? Que esta rueda es la rueda de un auto, de una bicicleta o de lo que ustedes quieran. ¿Qué está haciendo? Está rodando. O sea que está rotando y a la vez se está desplazando. Pero ¿qué pasa? La rotación o el desplazamiento, ¿sí?, es función de la rotación. Entonces es una junta que tiene 1 grado de libertad, nada más. ¿Qué pasa si de pronto nosotros frenamos la rueda? ¿Y qué va a pasar? Y que solamente se va a desplazar respecto de este plano. Entonces, en ese caso va, en vez de rotar, de tener 1 grado de libertad rotante, va a tener 1 grado de libertad de traslación. ¿Sí? En ese caso, va a ser una junta de deslizamiento. Y si nosotros andamos por una superficie con hielo, por ejemplo, vamos a ir avanzando, pero a la vez que vamos avanzando, la rueda va a ir patinando. Es decir, que además de rotar la rueda, porque está rodando sobre este cuerpo, se produce un deslizamiento entre esta rueda y el plano, que puede ser la carretera, debido a que acá se pierde contacto entre los dos cuerpos. Entonces hay un deslizamiento, hay una rotación debido a ese efecto. Entonces ahí sí tenemos 2 grados de libertad.
el grado de libertad de rodar y el grado de libertad de deslizamiento. Entonces ahí sería una junta de rodadura y deslizamiento, las dos cosas juntas. Y en ese caso sí tendríamos una junta semijunta. En los otros casos anteriores, o sea, cuando solamente se traslada, se desliza porque hemos frenado la rueda, y entonces la rueda, que es el caso en que frenamos y bloqueamos la rueda y se desliza la rueda sobre el pavimento. Eso es deslizamiento. Y estaríamos en el caso de traslación pura. Y en ese caso sería una junta completa. Y si solamente puede rodar, pero sin patinar, sin deslizar este cuerpo sobre este, sino que va rodando, pero acá siempre hay una junta, o sea, que un punto de esta circunferencia le corresponde a un punto en el plano. Eso quiere decir que aquí tenemos una junta completa, que es el caso de rodadura pura. Bien. Eso sería entonces que las semijuntas también se pueden considerar como juntas de rodamiento y deslizamiento. ¿Quién va a dar la situación de rodadura pura, de deslizamiento puro o de deslizamiento y rodamiento? La cantidad de fricción, ¿sí? El grado de fricción que haya entre la rueda y el piso. Bien. Bien, ¿qué me está quedando? Me está quedando el orden de la junta, que es algo muy importante. El orden de la junta se define como el número de eslabones que llegan a la junta, menos 1. O sea que se indica con una ecuación que es n-1. El orden de la junta es n-1, donde n va a ser el número de eslabones que llegan a la junta. El orden más simple va a ser justamente el conformado por una diada, donde tenemos dos eslabones unidos a través de una junta. A través de una junta. ¿Qué está pasando? Bien. Este es el caso de una junta de orden 1 o una junta simple. Una junta múltiple sería este caso, donde yo tengo más de dos eslabones que llegan a una misma junta, o unidos por una misma junta. Entonces, el número de eslabones son 3, 3 menos 1 va a ser 2. El orden de esta junta es 2. Básicamente, ¿qué está pasando? Fíjense, yo a través de esta junta, ¿qué estoy quitando? Estoy quitando 2 grados de libertad a este eslabón, a un eslabón, permitiéndole un solo grado de libertad, que es la rotación. Aquí son 3 eslabones, entonces si yo hago a uno bastidor, ¿qué está pasando? Y que esta misma junta le restringe a 2 eslabones la capacidad, su capacidad en cuanto a sus grados de libertad, permitiéndole a los dos solamente rotar. Es decir, que son 2 los eslabones que restringen, que esta misma junta restringe sus grados de libertad. Por eso esta junta es una junta múltiple y es de grado 2. Si llegase otro eslabón, entonces sería 4 menos 1, 3. Sería de orden 3, y así sucesivamente. Esto que parece un poquito tonto o algo así, no es así, porque esto va a tener mucho valor para cuando analicemos los grados de libertad que tiene un mecanismo. Así que no se olviden, orden de la junta, fundamental para determinar el número de grados de libertad de un mecanismo. Bien.
Entonces, creo haber dicho todo lo referente a juntas. Creo que no se me ha escapado nada. Les he mostrado las formas posibles que podrían tener las diferentes juntas que hemos esquematizado acá, cómo podrían ser en la realidad, ¿sí? Básicamente el tema de la lubricación, que también hay que tenerla presente en el diseño de un sistema mecánico, de un eslabonamiento. Bueno, los tipos de juntas, juntas completas o semijuntas, el orden de la junta y el hecho de que las juntas pueden tener cierre de forma o cierre de fuerza, que sería este caso. Bien. Posible pregunta de parcial. Todo esto son preguntas de parcial. Tipos de juntas, cómo se clasifican las juntas, cómo se clasifican los diferentes eslabones que conforman a un mecanismo, cómo es su clasificación según su movimiento, y cómo es su clasificación según su función. No es lo mismo. Cada eslabón tiene una función y por algo y se llama de una manera, y también tiene un tipo de movimiento y también se clasifica en función de eso. Acuérdense, tenemos manivela, acoplador o biela, balancín, bastidor y la corredera. Acá lo tenemos en estos GIFs. Bien. Y recordarles que nosotros, de todos los tipos de eslabones que pueden existir, que existen y que utilizamos en la vida diaria, nosotros nos vamos a dedicar a los eslabones rígidos, nada más, que van a ser cuerpos rígidos. Bien, sigamos entonces. Entonces, con estas definiciones relacionadas con el diseño de los mecanismos, y habiendo definido los elementos constitutivos de tal dispositivo o sistema mecánico, que son los eslabones y las juntas, y cómo se clasifican cada uno de estos en función de su función, básicamente, y de su movimiento, podemos dar una definición más informada, más completa de lo que es un mecanismo. Básicamente. Y estas definiciones han sido dadas, vuelvo a repetir, por Roló, que se considera el padre de la cinemática, y es quien ha definido todos estos elementos, básicamente, que conforman a los mecanismos. Bien. En función de esto vamos a redefinir mecanismo y también máquina, y teniendo en cuenta los diferentes elementos, como digo, que conforman a los mecanismos. Entonces vamos a definir como cadena cinemática, a un conjunto de eslabones, o ensamble de eslabones y de juntas, o pares cinemáticos, que están conectados o interconectados, de modo que nosotros podemos lograr un movimiento de salida controlado en función o como respuesta a un movimiento de entrada dado o proporcional. Eso sería una cadena cinemática. Y ponemos una cadena ahí para que tengan idea de lo que estamos diciendo. Entonces yo tengo una cadena. ¿Qué es lo que es una cadena? Y una
cantidad de eslaboncitos unidos entre sí, que me permiten generar un movimiento salida en función de un movimiento entrada. Eso lo vemos en una bicicleta, en una moto, o en cualquier otro mecanismo de distribución de un motor. También utilizamos las cadenas, para poder transmitir movimiento. ¿Qué es lo que es un mecanismo? Bueno, un mecanismo se define como una cadena cinemática. Por lo tanto, ¿qué es lo que es una cadena cinemática? ¿Sí? Pero que al menos debe cumplir con la condición de que al menos un eslabón de ese sistema esté completamente fijado al sistema de referencia o al marco de referencia. Ese es nuestro conocido eslabón bastidor, también llamado bancada. Es la parte fija de cualquier máquina o de cualquier mecanismo. Yo insisto con esto. Muchos definen al mecanismo como una cadena cinemática. Se olvidan de este pedacito. Entonces, ¿cuál es la definición completa de mecanismo? Un mecanismo es un conjunto de eslabones, un ensamble de eslabones y juntas interconectados que me permiten, ¿sí?, controlar un movimiento de salida a la salida en función de un movimiento de entrada proporcional. ¿Sí? Ustedes lo pueden decir como quieran, pero siempre y cuando den el concepto que encierran todas estas palabras, sin olvidarse de ninguna, en cuanto a qué son las partes constitutivas y qué es la función de un mecanismo. O sea, insisto, un mecanismo, hemos visto una definición inicial, ¿se acuerdan? Yo lo dije de entrada, una definición muy general, que decía que era un dispositivo que me permitía transmitir movimiento, poniendo en juego bajas fuerzas, por lo tanto no realizaba trabajo ni transmitía potencia. Esa es una primera definición. Ahora, conociendo desde el punto de vista cinemático, el análisis cinemático que hemos hecho y las definiciones que hemos hecho, ahora sí tenemos conocimiento sobre las partes que conforman a un mecanismo. Y en función de esto podemos dar una idea más acabada y una definición más completa de lo que es un mecanismo. Y está dado por eso. Es un conjunto o ensamble de eslabones y juntas interconectados que me permiten lograr un movimiento controlado a la salida en función de un movimiento dado a la entrada. Y en donde al menos uno de los elementos que constituyen a ese mecanismo debe estar con todos sus grados de libertad restringidos, es decir, unido al sistema de referencia absoluto. Todos sus grados de libertad restringidos, no se puede mover. Y ese es nuestro bastidor. No existe un mecanismo o una máquina si no tiene un bastidor, si no tiene una bancada, algo fijo respecto de lo cual se muevan los demás mecanismos. Ahí mostramos un ejemplo muy simple, una bomba para extraer agua, y vemos justamente que todo el cuerpo de la bomba, que lo estoy indicando ahí, todo el cuerpo de la bomba, fijado sobre una viga, es la parte fija de este mecanismo. Es el bastidor o bancada. Y respecto de él están todos los elementos que constituyen al mecanismo. La palanca que yo acciono, otro elemento que es una biela, y finalmente este elemento que es el pistón que eleva el agua, que es una corredera.
¿Qué está pasando? ¿Se me cortó? ¿Qué pasa? No sé qué pasa con esto. Te tiene que haber cortado la conexión y arranca desde cero otra vez. Tenés que compartir de vuelta la pantalla. Y tengo que volver a grabar. No. No, dice pausar. No, ya está grabado. ¿Y los chicos están? Sí, están todos adentro. Bien, perfecto. Bueno, entonces una máquina, y ahí tenemos una máquina. Hemos puesto un ejemplo de una máquina de vapor donde las ruedas están accionadas por un sistema de pistón, ¿sí? Y cilindro, un cilindro con un pistón que recibe la fuerza de un vapor que en función a dónde lo mande, si a esta cámara o a esta cámara, por esta válvula que elige dónde enviar el vapor, ¿sí? Va a accionar para un lado o para el otro a este pistón. Y por lo tanto, a través de este eslabón, que es un eslabón acoplador, va a accionar a este otro mecanismo que está conformando las ruedas y las va a hacer girar a las ruedas. Este mecanismo ya lo vimos al principio, para explicar los diferentes movimientos. Acá la rueda, acá tenemos una manivela, acá lo que pasa es que están tapadas por los otros eslabones. Acá tenemos otra manivela y las dos manivelas están unidas por este eslabón acoplador. A su vez, en esta articulación hay otro eslabón acoplador que se une al eje del pistón. Entonces el movimiento va a través de esta línea y hace girar a las ruedas, conformando un mecanismo. Pero ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Que acá yo aplico una fuerza pequeña, insignificante, no genero una potencia y un trabajo mínimo. ¿Para qué? Para extraer el agua de adentro del pozo. En cambio aquí, con esta máquina, yo voy a poder transmitir una potencia, voy a poder realizar un trabajo que hace una locomotora para mover todo el tren. Entonces estoy haciendo una fuerza muy grande, significante. Y los eslabones que conforman a los mecanismos, ¿sí? Tendrán que estar pensados, o sea, calculados para soportar esos esfuerzos. De eso se trata. Entonces, otra definición para máquina es la que también dio Rolón, como consideró máquina a todos los dispositivos que transmiten energía o fuerza, utilizando a los mecanismos como elementos que proporcionan las restricciones de movimiento necesarias. ¿Sí? Esa otra definición muy acabada, muy completa de lo que es una máquina. Entonces, vuelvo a repetirlo. Consideró máquina a todos los dispositivos que transmiten energía o fuerza y que utilizan a los mecanismos como los elementos que proporcionan las restricciones de movimientos necesarias. O sea, que están controlando los movimientos de salida. Bien. Entonces, con esto hemos definido básicamente todos los elementos que conforman a un mecanismo y hemos dado una definición más completa de lo que es mecanismo y la que más me interesa que ustedes asimilen y puedan dar
como respuesta a las preguntas que uno les hace. Estas son preguntas de parcial también. No se queden con la primera, vuelvo a insistir, no se queden con la primera definición. Esta es una definición más completa de lo que es un mecanismo, de lo que es una cadena cinemática y de lo que es una máquina. Bien. Continuemos. Entonces, vamos a lo que es la determinación de los grados de libertad de un mecanismo. Y aquí insisto siempre que no confundamos grados de libertad de un mecanismo con grados de libertad de un cuerpo. Acuérdense, un mecanismo está conformado por varios cuerpos. Nosotros hemos dado una definición de grados de libertad para un cuerpo rígido, que son 3 grados de libertad. Y hemos definido cuáles son esos parámetros que definen a esos grados de libertad. Bien. En el caso de un mecanismo, que es un conjunto de eslabones, un conjunto de cuerpos, es fundamental, tanto para el análisis de los mecanismos como para la síntesis, que ya le expliqué lo que era síntesis, era justamente llegar a encontrar un mecanismo que cumpla con nuestras necesidades de control de movimiento, cosa que ustedes no van a hacer, pero sí el análisis de los movimientos, de los mecanismos. Es necesario determinar rápidamente los grados de libertad que va a tener un conjunto de eslabones y juntas, con los cuales podamos controlar un movimiento. Hay 2 definiciones, en el libro tienen 2 definiciones sobre los grados de libertad de un mecanismo. Una de ellas dice que es el número de entradas necesario que se necesitan dar para lograr un movimiento controlado a la salida del mecanismo. Número de entradas necesario establecer, dar, que se necesitan proporcionar para lograr un movimiento de salida controlado. Y también dice qué es lo que son el número de entradas, antes de seguir con la otra definición. Número de entradas significa los elementos que van a permitir proporcionar el movimiento de entrada. Estos elementos son los actuadores. ¿Y qué son los actuadores? Están representados físicamente por motores eléctricos, motores de combustión interna, cilindros hidráulicos, cilindros neumáticos, solenoides, o sea, todo elemento que permita entregar una energía de movimiento a la entrada para lograr una salida controlada, del mecanismo. Eso serían el número de entradas. Cantidad de motores, cantidad de solenoides, cantidad de que voy a necesitar para mover al mecanismo. Y aquí viene una definición que es muy parecida y que se confunden, porque en el libro también lo dice así, es el número de coordenadas independientes que yo requiero establecer para definir la posición del mecanismo. Y muchos se confunden con la primera definición, y es lógico, porque esta definición no refleja realmente cuál sería el concepto, ¿sí?, de los grados de libertad de un mecanismo. Se puede dar de esta misma manera, con esta misma oración, pero hay que
hay que modificarla un poquito. Y es la siguiente. Es el número, o sea, los grados de libertad de un mecanismo es el número de parámetros o coordenadas independientes que debo dar de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo para dar su posición o controlar su movimiento, como quieran decir. ¿Ah? Entonces ahí cambia un poquito la cosa y está más relacionado después con lo que vamos a hacer con los problemas, ¿sí? En relación a que, ¿qué son los parámetros o coordenadas independientes que debo dar? Y van a ser los datos que yo debo darme para poder solucionar o para poder analizar cinemáticamente al mecanismo. Es decir, yo quiero determinar velocidades y aceleraciones de todos los puntos, de todos los eslabones que conforman al mecanismo. ¿Y cómo voy a poder llegar a hacerlo si no me doy algunos datos? Bueno, ¿de cuántos eslabones me tengo que dar los datos para que pueda yo resolver mi problema? O sea, analizar al mecanismo y poder determinar todos los demás parámetros relacionados con los eslabones restantes del mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto sí tiene un concepto más completo y cerrado de lo que son los grados de libertad de un mecanismo. Hacia allá vamos. Con esta definición. Me había saltado una hoja, digamos así. Entonces, como se los dije anteriormente, ahí lo tienen en pantalla, un mecanismo es el número de coordenadas independientes que se deben establecer de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo para definir su posición. O también el número de entradas o actuadores que se necesitan a fin de controlar el movimiento de salida. Cuando uno va a sintetizar un mecanismo, que era el hecho de que yo debo encontrar físicamente aquel eslabonamiento, o sea, ese conjunto de eslabones y juntas que van a conformar un mecanismo, que van a cumplir con la necesidad que yo tengo a la salida de control de movimiento, o sea, cuando lo estoy sintetizando, cuando lo estoy generando, cuando lo estoy diseñando, y estoy haciéndolo a través de juntar todos los datos que me da la persona que me presenta el problema a solucionar, ¿sí? Yo puedo tener una idea medianamente de cuál es la salida, ¿sí? El movimiento de salida de los eslabones que conforman la salida del mecanismo. Pero en relación con el número de entradas, justamente con la cantidad de eslabones que yo voy a tener que mover para lograr este fin, ¿sí? Realmente no conozco nada. Y esta situación de poder encontrar la cantidad de entradas que se necesitan, tiene que ver mucho con el costo final del dispositivo, o sea, del mecanismo que nosotros vamos a lograr. ¿Sí? Si yo logro un mecanismo en el cual yo necesito solamente un actuador, quiere decir que, como ya vamos a ver, necesito un solo motor, una sola entrada. Voy a necesitar un solo motor. ¿Sí?
Por lo tanto, el conectar el motor a un eslabón, lograré generar el movimiento del mecanismo y controlar la salida de ese mecanismo, ¿no? Según los esquemas planteados, ¿sí? Pero puede resultar, entonces, y con eso tengo controlado el tema. Ahora, puede resultar que la necesidad sea la de usar más de un actuador. Es decir, voy a tener que controlar el movimiento de más de un eslabón dentro del mecanismo. Entonces, voy a necesitar un motor para mover un eslabón y otro motor para mover a otro eslabón del mecanismo para lograr la salida deseada. Pero resulta que no va a ser sencillo. ¿Cómo hago? Los dos movimientos deben estar sincronizados de los dos eslabones que estoy moviendo para lograr lo